Bien, bueno, gracias por la paciencia, pero ya arrancamos. El programa de hoy, o la idea de lo que vamos a trabajar hoy, es retomar algo de los temas que hablamos la semana pasada, atributos de las personas, hacer alguna actividad sobre este tema, nombre, patrimonio, que les voy a compartir, y avanzar o comenzar con las personas jurídicas y los atributos de las personas jurídicas. Más o menos ese sería el plan para trabajar juntos. Comenzamos hablando de qué es el derecho, ¿no? ¿Qué es esta ciencia que vamos a estudiar? Ese conjunto, en principio ordenado, de reglas, de normas, de pautas de conducta que regulan la actividad del ser humano o la conducta del ser humano en relación con otras personas y con un objetivo de resolver los conflictos entre estas personas de una manera equitativa o justa. Esto es el derecho. Y luego nos abocamos a ver quién es el sujeto del derecho, quién es el destinatario del derecho, ¿no? Que fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Sí? Y el sujeto del derecho es la persona. Por lo menos hasta ahora, sin perjuicio que hay veces hay algunas cosas que aparecen como sujetos de derecho, ¿no? Hay algún caso donde el sujeto de derecho pareciera ser un animal, el caso de la orangutana del Zoológico de Buenos Aires. En la Constitución de Bolivia o de Colombia, por ejemplo, aparece como sujeto de derecho el ecosistema, la tierra. Pero la regla general, o por lo menos lo que está aceptado, es que el sujeto de derecho es la persona. Ahora, en ese concepto de persona, ¿a quién involucramos? Al ser humano, exactamente. Claro que una. ¿Solamente? No. También, junto con el ser humano, que nunca puede no ser sujeto de derecho, es decir, el ser humano siempre es sujeto de derecho, no importa sus características, si es mayor, menor, nacional, extranjero. Todo ser humano es sujeto de derecho por el solo hecho de ser una persona. Pero a ese colectivo de seres humanos como persona, en el sentido de sujeto de derecho, la legislación, y debemos decir, cada legislación en cada país tiene sus particularidades, adhiere, suma, incorpora otros sujetos de derecho, a los cuales también llamamos persona. ¿Sí? ¿Qué personas? Personas jurídicas. Es decir, que para el derecho siempre, como la película que ganó el Oscar el año pasado, ¿no? Siempre, en todo momento y en todo lugar, el ser humano es persona. Después será un conflicto definir, será un problema, cuándo es persona, de qué momento, en qué instante se produce algún fenómeno biológico que transforma a ese conjunto de ADN en persona y hasta qué momento, cuando te deja de ser persona, ¿no? Y en esto la ciencia médica impacta directamente, ¿no? En la Edad Media se decía que estaba muerto si no empañaba un espejo o un vidrio. Y hoy la forma de determinación buenos días, de que no existe más vida tiene que ver con otro tipo de análisis mucho más complejos. En el siglo XIX, el Código de Bell de Argentina, que lo escribió un cordobés que se llamaba Vélez Sarsfield, fue muy moderno para su época al decir que ya era persona desde que estaba en el seno de la madre, en el útero de la mujer. Porque para esa época
no se consideraba aún persona. Hoy asistimos a fenómenos donde a ese niño que está en el útero de la mamá lo operan, lo atienden, ya le hacen medicina preventiva. Entonces, estos límites se pueden ir corriendo. No nos vamos a poner en detalle porque no es lo significativo, pero sí afirmamos o decimos todo ser humano es persona, tiene que tener derechos. ¿Podrá tener más derechos o no? ¿No? Por ejemplo, derecho a votar. Bueno, tendrá que ser argentino, naturalizado. Derecho a ser elegido. Derecho a ser elegido presidente tiene que ser argentino. Entonces el extranjero ya no va, argentino nativo, el extranjero ya no va a poder ser elegido, no va a tener derecho a ser elegido presidente, pero va a tener otros derechos, ¿no? Puede tener más o menos derechos, pero no puede carecer de derechos. Por eso es que a todo ser humano incluimos. Esto es una evolución del pensamiento, fundamentalmente de los derechos humanos, que nace con la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre. Claro que en fines del 1700, esa Declaración de los Derechos del Hombre no eran derechos para todos, ¿no? Primero que para el hombre, y después para el hombre libre. Francia mantuvo durante muchos años sus colonias. Pero esto fue evolucionando hasta decir, todos tienen derecho, todo ser humano. Pero además de el derecho al ser humano, a la persona humana, a la persona como ser biológico, sumamos, cada estado elige, selecciona, define otro colectivo de personas humanas, de seres humanos, a los cuales los considera persona, es decir, les atribuye derechos y también le impone obligaciones, sin considerar sus integrantes, sino al colectivo, ¿no? Los derechos del Estado Nacional o las obligaciones del Estado Nacional son del Estado Nacional, no del presidente. Las obligaciones del municipio de la ciudad de Posadas son del municipio, del departamento ejecutivo municipal de la ciudad de Posadas, no del intendente. Los derechos de Boca Juniors a cobrar publicidad o pagar sueldo a sus jugadores son del club, no del presidente Riquelme, ¿no? Esto no es para denostar a nadie, sino es que la legislación selecciona a esos colectivos y los unifica distinguiéndolos de sus integrantes. El Estado, un club, la universidad, una empresa que está constituida como persona jurídica. Entonces, la legislación le da derechos a ese colectivo, a esa persona jurídica, a esa creación, porque es algo ficticio, no existe, ¿no? Como el ser humano que sí, lo vemos, lo conocemos, pero le atribuye derecho a ese colectivo independientemente de sus integrantes. No confunde la personería, ¿no? La calidad de persona de los seres humanos que integran la persona jurídica con la calidad de persona de la persona jurídica. Entonces, por ejemplo, gráficamente va a tener un quid distinto. La sociedad anónima va a tener un quid distinto del quid del socio, o del presidente del directorio, o de cualquiera de sus socios, para distinguir esta personalidad diferenciada de la persona jurídica respecto de las personas humanas que lo integran. Y, como para complicar más el tema, puede inclusive existir una persona jurídica integrada solamente por una persona humana, un solo socio. Es un fenómeno que cuesta asimilar, pero Argentina lo ha admitido aproximadamente en el año 2018, ya lo van a ver más adelante en la facultad, pero es interesante porque se sancionó una ley que pretende, porque sigue vigente, promocionar la actividad de los pequeños emprendedores y creó esa ley en el año 2018, presidencia del presidente Macri, una persona jurídica nueva, con forma empresarial, que podía estar integrada por una persona. Entonces yo tengo mi emprendimiento y en lugar de ponerlo a mi nombre, para no poner en riesgo mi casa, mi patrimonio, lo pongo a nombre de una persona jurídica nueva. Esa persona jurídica es sociedad, es la SAS, SAS, que significa Sociedad por Acciones Simplificadas. Y quizá alguno lo ha oído o lo ha leído, si está en el mundo emprendedor,
es usada por los emprendedores y por otros empresarios, porque teóricamente es una persona jurídica muy rápida de crear, muy sencilla de poder administrar y está pensada para los emprendedores. Bueno, traje agua también, pero... Sí. La sociedad anónima unipersonal también está creada desde la sanción del Código Civil, pero la sociedad anónima unipersonal, por la forma en que fue diseñada, no está pensada para un ser humano. Es sociedad anónima unipersonal, es cierto, una persona, pero está pensada para sociedad anónima de una persona jurídica. Entonces, ¿qué ocurría antes de esa ley? Por ejemplo, Coca-Cola Internacional tenía su sede en Argentina. ¿Y cómo la constituía a la Coca-Cola Argentina? Y bueno, lo traía al gerente general en Argentina y le decía, bueno, yo voy a ser socio con vos. Yo tengo el 99,99% de la sociedad y vos tenés el 0,01. Esa era una sociedad falsa. En realidad el socio único era la Coca-Cola. Entonces lo que ha permitido la SAU es que esas personas jurídicas que quieren crear una nueva persona pueden, pero no está pensada para un ser humano. Primero, por los costos que tiene que tener un patrimonio muy especial, los controles que les exige. Entonces la SAU no funcionó, a pesar de que está vigente el año 2015, un poquito antes, que la SAS, la SAU no funcionó para pequeños emprendedores. Y ahí aparece pocos años después la SAS, que sí, teóricamente, no teóricamente, no, realmente, tiene un diseño en el que rápidamente podría sacar la personería. De hecho, la ley obliga a que exista un modelo. Entonces yo quiero constituir una SAS, no tengo que andar escribiendo un modelo, ya está el modelo establecido, y el compromiso del Estado de que si la persona usa ese modelo, la inscripción es inmediata. En Buenos Aires, en el día. Acá en Misiones no tanto, pero muy rápido. Entonces rápidamente la persona puede tener una SAS, la inscribe en ARCA, tiene su quit y ya podría gestionar su emprendimiento. Entonces, pero bien, volviendo al tema, las personas jurídicas, ordinariamente, colectivo de personas humanas, con estas excepciones. La SAS puede ser de una sola persona. Respecto de las personas humanas, repasamos algo y vamos a la actividad que quería plantear con ustedes. Hablamos de dos temas. Primero, todo ser humano tiene cierto conjunto de derechos que los tiene solo por el hecho de ser humano, lo que llamamos derechos humanos, ¿no? Y que también denominamos derechos personalísimos. Toda persona tiene un bagaje, un conjunto de derechos, por eso es persona, porque tiene posibilidad de tener derechos y obligaciones, y que los que sí o sí tiene son los derechos humanos o derechos personalísimos. No nos vamos a detener porque son derechos extrapatrimoniales, ¿no? Que son como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, derecho a la autodeterminación de su vida, derechos que están por fuera del patrimonio. Y además de estos derechos personalísimos que caracterizan a la persona, porque los tiene, aparecen otros modos de ser que individualizan al ser humano. Son los atributos que hacen singular a esa persona. Y ahí encontramos, ¿recuerdan? La capacidad, ¿sí? ¿Algo más? La capacidad, el nombre. Bien, hoy casi ha desaparecido la importancia del atributo Estado, pero sí se solía mencionar. Capacidad, nombre, Estado, si lo incorporamos. ¿Qué más? Domicilio. Y uno más. Y el patrimonio. Esto lo vieron, ¿no? Todo esto. Con respecto al Estado ha perdido relevancia. Se hablaba del Estado
como nacional o extranjero, o el estado civil de la persona, impacta menos el Estado en el modo de ser de la persona. De hecho, en el Código Civil ya no aparece mencionado. Sí, respecto de la capacidad, que hay un gran cambio del tratamiento de la capacidad, como venía siendo la atención a la capacidad, la regulación del tema de capacidad ante el Código y ahora. Y respecto a la capacidad, distinguimos dos especies, dos modalidades de esta aptitud. Capacidad es la aptitud o la posibilidad de tener derechos y obligaciones. ¿Recuerdan? La capacidad de ejercicio y la capacidad de derecho. La capacidad de derecho es esa aptitud de poder tener la posibilidad, la potencia de ser titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es la aptitud o posibilidad de ejercitar por sí mismo, de desarrollar por sí mismo, esa persona, los derechos de que ella es titular. La capacidad de derecho no puede ser nula, porque si fuera nula, dejaría de ser persona. No puede haber nadie que tenga cero capacidad de derecho o total incapacidad de derecho, porque equivaldría a no tener derecho a ser un esclavo, a ser una cosa, no un sujeto. Eso es inadmisible. Pero la capacidad de derecho puede tener restricciones, limitaciones, lo que decíamos recién. Las personas que no nacieron en Argentina, aún siendo de nacionalidad argentina, no pueden ser elegidos presidente. El señor de Narváez, que en algún momento fue un político muy prestigioso, actualmente sponsor del Monumental de Núñez, quería ser presidente, pero había nacido en Colombia. No podía. Hubo un abogado que dijo, no, pero fue engendrado porque sus papás vivían en Buenos Aires 9 meses antes de su nacimiento. Un invento que a veces hacemos los abogados para tratar de esquivarle a la ley. No tiene capacidad de derecho para ser elegido presidente. Los padres eran argentinos. Él nació en Colombia, pero lo que decía el abogado es que cuando fue engendrado, estaban en Argentina. Y como se es persona desde la concepción en el seno materno, ya era argentino ahí. Un invento. No prosperó, pero además tampoco prosperó su carrera política. Que no hubiera sido interesante a ver qué pensó. Pero con esto, sí. Porque para que sea así, naturalizado tiene que nacer en el país. Para que sea, porque la Constitución dice argentino nativo. Puede ser un argentino que nació en otro país y se nacionalizó. Es nacionalizado argentino, sí. Para ser presidente, sí. Porque lo dice la Constitución. Para ser presidente, sí. Por ejemplo, otra restricción a la capacidad de derecho. Las personas casadas no pueden comprar y vender sus cosas entre sí, salvo alguna excepción. Pueden comprar y vender, pueden tener un montón de derechos, pero no tienen derecho a hacer esto. Entonces hay restricciones, pero nunca incapacidad absoluta, ¿no? O una capacidad de derecho cero o nula. Es inadmisible. En cambio, la capacidad de ejercicio sí puede estar restringida o directamente carecer de la capacidad de ejercicio, ¿no? Personas que no tienen ninguna aptitud para ejercer sus derechos. Son la excepción, pero los hay. Las personas por nacer. ¿Quiénes más? Los niños, niñas y adolescentes, en la medida en que no puedan expresar su voluntad, porque a partir de que puedan expresar su voluntad y tengan cierta madurez mental, algunas cositas pueden hacer, especialmente en ámbito no patrimonial. No pueden ir a comprar una casa o vender el auto que heredaron del abuelo, pero algunas cosas, algunos derechos pueden ir teniendo paulatinamente. Esto es algo razonable que ha tenido el Código Civil. En el Código anterior parecía que como por arte de magia, el día que cumplíamos 18 años, dejábamos de ser, éramos totalmente incapaces y pasábamos a ser súper capaces, podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Algo maravilloso así que pasaba la noche del cumpleaños, helada de los dientes, no sé.
Esto es irreal. Lo lógico es que la evolución sea paulatina y es lo que trata de reconocer el Código Civil ahora. Diciendo, bueno, a partir de los 13 es adolescente, tiene ciertos derechos. Antes de los 13, si tiene cierta madurez mental y puede expresar su voluntad, tiene otras conductas. E inclusive, después de los 18, aún siendo ya capaz de ejercicio, tiene quedan ciertas cosas vinculadas con su situación de incapacidad. Por ejemplo, puede reclamar alimentos a los progenitores hasta los 21 años, pero si es mayor, puede reclamar. O hasta los 25 si sigue estudiando, ¿no? Es como que se extiende esa situación de transición del niño, niña, adolescente a adulto o ciudadano capaz mayor. Y por último, ¿quiénes serían los incapaces absolutos? Una persona que por una situación de salud no puede expresar de ninguna manera su voluntad, ¿no? Y que de manera excepcional entonces un juez declara que es incapaz. ¿Sí? En el régimen anterior se trataba como incapaces absolutos a las personas que tenían algún problema mental, dementes, y hoy el criterio es diferente, es decir, la regla es que si la persona tiene un problema de salud mental que no le permite ejercer su vida civil plenamente, pueda seguir haciéndolo con alguna ayuda. ¿Cómo se llama esa ayuda? Antes que la tutela y curatela lo reemplaza. Los apoyos que es un invento, no un invento, es una incorporación de este Código Civil, que es decir, la persona sigue tomando decisiones, pero para algunas decisiones, las más trascendentales, no la puede tomar sola. Tiene que tomarla con un apoyo, que generalmente es un familiar. ¿No? ¿Quiere trabajar? Sí, puede trabajar. ¿Quiere vender la casa? Tiene que firmar con la mamá, con el papá, con el hermano. Porque no lo puede hacer solo. ¿Por qué? Porque tiene un problema que no le impide vivir, pero que no es plenamente capaz para expresar su voluntad, ¿no? Esto también es una ventaja del Código Civil, porque en el sistema anterior la persona era sana o demente. Y tampoco es razonable que haya tales extremos. ¿Quién está totalmente cuerdo? No le preguntemos a Freud, porque empezamos a... Entonces la ley lo que dice es, si la persona puede expresar su voluntad, bueno, hay que analizarlo médicamente y decir qué cosas puede hacer con apoyo, qué cosas eventualmente no podrá hacer. ¿No? Esto fue un modelo, un fallo, una sentencia de un juzgado de la ciudad de Entre Ríos, creo que era Federación, en donde se trataba de un joven, una persona que iba a cumplir 18 años, que tenía síndrome de Down, y los padres se presentan y dicen, queremos que lo declare demente, porque él no puede cuidar sus cosas. Pero el juez advierte que ese muchacho había ido a la escuela, aunque por supuesto especial, trabajaba como cajero, como acomodador de bolsas en un supermercado, iba al club, practicaba deportes en su club, sabía el dinero, sabía números, pero por supuesto para él quizá era más importante un caramelo que iba a comprar que el auto que tenía. Y tenía un problema mental. Entonces el juez dijo, no lo podemos declarar cuerdo, pero también es injusto declararlo completamente demente. Y le hizo una sentencia medida. Dijo, él va a poder hacer esto no. Con esa idea, esa es la filosofía de este nuevo sistema de apoyos, es decir, que la persona no la corremos de la vida civil. Si puede, que siga acompañada por alguien. Ahora, si está en una situación extrema, como el caso de coma, una persona que no puede manifestar su voluntad, u otro problema mental que le impide completamente manifestar su voluntad, excepcionalmente aparece la idea de la curatela, que es la declaración de incapaz absoluto y otra persona que toma decisiones por él, ¿no? Que es excepcional. ¿Qué puede pasar? ¿No? Hay personas con esa situación de salud. El nombre es la identificación de la persona, que está compuesta por el nombre de pila o prenombre y el apellido o el nombre de la familia, y que hay ciertas reglas, no nos vamos a meter en detalle, pero por una cuestión de orden, para que pase lo de Manuel Belgrano que creo que tenía 11 nombres de pila, pobre,
si iba a la escuela y tenía que escribir su nombre en el cuaderno, el legislador trae ciertas reglas, ¿no? que forman parte de una tradición cultural, ¿no? Cantidad de nombre de pilas y el uso del apellido. Y que en cada país es distinto, ¿no? Si va primero el apellido de uno o de otro. En Brasil, por ejemplo, lleva primero el apellido de la madre y luego el padre, pero el que pasa a los hijos es el del padre. Son cultural. En otros países el apellido es distinto si es varón o mujer. La Bratilova. Cada país tiene su creación de orden de cómo identificar a la persona. El domicilio es el lugar donde el Estado va a exigir, reclamar el cumplimiento de las obligaciones, donde teóricamente lo puede encontrar a la persona. Y el patrimonio es el conjunto de objetos de contenido patrimonial de los cuales es titular una persona. No me acuerdo de memoria, pero vamos a mirar. $200 y poco. A partir, ahora lo vamos a ver, 225. El patrimonio es el conjunto, no está definido en el código, es el conjunto de objetos patrimoniales de los cuales es titular una persona. A esos objetos patrimoniales los llamamos bienes. Por acá, solo para... Los bienes son los objetos materiales o inmateriales apreciables en dinero. A los que se llaman objetos materiales los llamamos cosas, ¿no? Las cosas son los objetos materiales que podemos percibir por los sentidos, susceptibles de tener un valor económico. Los objetos inmateriales, susceptibles de tener un valor económico, también llamamos bienes y también integran el patrimonio. Por eso que arranca la parte de patrimonio hablando de los bienes. Bienes con relación a las personas y su incidencia colectiva. Y respecto de, ahí hay algunas clasificaciones de los bienes que no nos vamos a meter en detalle. También la clasificación de los bienes en cuanto a su dueño, que es esa segunda parte. Los bienes pueden ser del Estado o de los particulares, lógico. Pero respecto de los bienes del Estado hay dos categorías, digamos. Hay bienes que son del Estado y de uso público, una calle, una plaza, un puente. Y hay bienes que son del Estado, pero de uso privativo del Estado. La casa de gobierno, un despacho, el camión de recolección de residuos de la municipalidad, las oficinas de un ministerio. No es que yo puedo entrar a la oficina como si fuera como paso por la plaza, ¿no? Entonces, respecto a los bienes del Estado, hay algunos que están afectados al uso colectivo, que puede estar regulado o no. Por ejemplo, se puede usar, pero en este momento, las plazas que están en Buenos Aires, por ejemplo, todas cercadas, se puede usar en estas condiciones, pero es de uso colectivo.
y otras que son del Estado, pero de uso privado. Lo más importante respecto del patrimonio es su función de garantía. Está ahí en el artículo 242. ¿Por qué es importante conocer el patrimonio? Porque la función que cumple el patrimonio para la persona es darle garantía a los acreedores de esa persona que se van a cubrir las deudas. Entonces, si yo voy a pedir un préstamo a un banco, el banco me dice, bueno, trae una declaración jurada de sus bienes, sus impuestos, cómo viene pagando, qué patrimonio tiene. De acuerdo a mi patrimonio me prestará o no. ¿Cómo se ejercita esa función de garantía? Si la persona deudora no cumple su obligación, los acreedores o el acreedor tiene derecho a liquidar ese patrimonio, transformarlo en dinero, y de ese líquido cobrar su crédito. Por supuesto hay un procedimiento, esto no es por mano propia, no es que va y le saca las cosas y pone a la venta en Marketplace, pero tiene esta prerrogativa. Si el deudor no cumple, el acreedor se garantiza que va a cumplir, que puede cobrar con el patrimonio. Claro que si el patrimonio es cero, las expectativas de cobro son muy pocas. Hoy asistimos a una revisión de la problemática del sobreendeudamiento de las personas humanas, ¿no? Especialmente consumidores. Personas que se han sobreendeudado, quizás por la facilidad con que algunas entidades de crédito otorgan el crédito. Entonces, bueno, toma un crédito de uno, toma un crédito, después tiene que pagar 10 cuotas y no le va a alcanzar. O como decía un economista hace poco, con la tarjeta Master paga la cuenta de la tarjeta Visa y empieza a hacer una bola de nieve. Y este es un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Y bueno, que algún acreedor no va a cobrar. Porque si debo más que el patrimonio que tengo, salvo que saque la quiniela, tenga una suerte de esas, o que cambie radicalmente la situación patrimonial de esa persona, este pequeño patrimonio no va a alcanzar a pagar toda la deuda, alguien no va a cobrar. Pero es una responsabilidad del acreedor. El acreedor que prestó sin cerciorarse que el patrimonio de su deudor fuera suficiente para cubrir ese crédito. Pero nos quedamos con esta idea. La función más importante del patrimonio es la función de garantía. Y por último, el bien más importante del patrimonio suele ser, puede que no, pero el bien más importante del patrimonio de la mayoría de las personas humanas es la vivienda. Y el Código Civil entonces trae un régimen especial de protección de la vivienda, muy bueno, que habría que aprovechar, ¿no? Que todos tendríamos que recomendarle a nuestros clientes que lo utilicen, por el cual, si la persona es propietaria de su vivienda, aún integrando el patrimonio, la vivienda va a estar acá en el patrimonio, no sale del patrimonio, sigue siendo de él, pero queda fuera de la posibilidad de que los acreedores lo embarguen, lo agredan, ¿no? Lo liquiden. Bien, es cierto que están protegidos, pero vienen protegidos por otro lado. Pero sí, ahora no me iba a meter en esto, pero hacemos ese detalle. La vivienda, si se afecta a este régimen, si se cumplen con estos requisitos, que fundamentalmente es inscribir en el registro que es la vivienda, no es embargable, no es ejecutable, no lo pueden atacar los acreedores posteriores a la inscripción. Es decir, que si yo hoy tengo deudas y quiero proteger la vivienda y no lo hice ayer, ya es tarde. Con lo cual hay que hacerlo de manera preventiva. Tengo que primero inscribir la vivienda para protegerla y luego, si tengo algún problema, esa vivienda va a estar protegida por este régimen. Los acreedores posteriores no lo van a poder tocar. Y eso es, me pueden embargar el sueldo, el auto, otras cosas, otros inmuebles, pero no la vivienda. Por eso es una protección muy buena. Pero además de la vivienda, que está excluido si cumple con este requisito. Integra el patrimonio, pero está excluido de la función de garantía. Entonces, si está inscripta como vivienda, no lo pueden embargar.
además de la vivienda, hay otros bienes, por ejemplo, los bienes necesarios mínimos para la vida, las herramientas de trabajo, que también están fuera de la función de garantía. Vienen por otro lado, pero están en la misma situación. Es decir, además de la vivienda, no se puede embargar las herramientas o elementos de trabajo, el sueldo, salvo en un pequeñísimo porcentaje, para las personas que cobramos sueldo, y los elementos mínimos para la vida, que cada vez van cambiando, ¿no? Se suma, por supuesto, los enseres básicos del hogar, la cama, la cocina, la heladera, el aire acondicionado, ¿no? Cada vez más cosas son mínimas para vivir. Eso no quiere decir que el acreedor no va a poder cobrar, pero va a tener que buscar del resto del patrimonio, de lo que haya, de lo que tenga. Les propongo entonces, antes de empezar con la parte de persona jurídica, que es lo que íbamos a trabajar hoy, hacer dos actividades, que las voy a compartir acá, espero que se vean bien, espero que nos puedan seguir los que están a distancia, para hablar de domicilio y patrimonio. Dejo de compartir esto. Bueno. Esta es la... A ver, voy a... Ahí se ve mejor. Andrés necesita presentar una declaración jurada de su patrimonio. ¿Cuáles de los siguientes objetos integran el patrimonio de Andrés? La idea es que nos juntemos, se junten, lo vean, entre dos o entre tres, entre cuatro, y vayan determinando cuáles de las situaciones en las que se encuentra Andrés integran o no su patrimonio y por qué. Nos tomamos 10 minutos y luego hacemos una presentación conjunta. ¿Se llega a leer los que están atrás? Se tiene que achicar igual un poco para que pueda verse lo que viene a continuación. Bueno, esa es lo que me gustaría que lo piensen. Son 8:23, nos tomamos hasta 35 y después me gustaría escuchar la opinión de todos.
Bien, si les parece, me gustaría escucharlos. Nos preguntaban en la sala de chat la fecha de los parciales. No, todavía no tenemos, aunque, bueno, vamos a avisar lo antes posible porque sé que en las otras comisiones ya lo están hablando. Y respecto al material, hay material de la unidad de persona humana en el aula virtual, tanto en el aula virtual de la carrera de contador público como de las licenciaturas. Van a encontrar material. Voy a subir algún material más, alguna guía, pero hay algunos videos. Vamos con esta actividad. Es hijo de una familia muy conocida de la ciudad. ¿Qué les parece? No integra el patrimonio, ¿no? No es cosa ni bien. Podrá tener un valor, pero no integra el patrimonio. Tiene un cabellón de trabajo inscrito a su nombre. Claramente, ¿no? Está su nombre, es propietario. Integra el patrimonio porque es una cosa, ¿no? En este caso, un objeto material, ¿sí? Que tiene valor económico, claramente. Mucho poco, pero tiene un valor económico. Ahora, si el vehículo está inscrito en otra provincia, también. No importa la radicación de los bienes, ¿no? Va a seguir integrando su patrimonio. Inclusive podría ser en otro país. No nos vamos a meter acá porque es un tema de tributos que lo van a ver mucho mejor con los profesores de tributos, pero una persona que tributa en la Argentina y tiene bienes en el extranjero, también tiene que tributar por las ganancias que esos bienes reportan en el extranjero. Si tuviera una empresa en Paraguay, las ganancias que tenga ese establecimiento en Paraguay, si están a su nombre y es contribuyente argentino, paga impuesto a la ganancia en Argentina, aunque Argentina reconoce que puede descontar los impuestos análogos que paga allá. Es decir, si paga ganancias en Paraguay y paga un 10% de las ganancias, Argentina tiene que pagar el 35%, bueno, no se va a poder descontar de lo que tiene que pagar en Argentina lo que ya pagó en el extranjero. Lo mismo en Estados Unidos. Pero no importa la radicación de los bienes, si integran el patrimonio, no importa dónde están. Tiene un depósito a plazo fijo en conjunto con su esposa. También. ¿Qué les parece? ¿El depósito a plazo fijo es una cosa o es un bien? ¿Es un objeto material o inmaterial? ¿Por qué? Sí, podría, inclusive hoy ni siquiera existe, porque el banco no nos da más un cheque del plazo fijo, se hace por internet. ¿Es lo mismo si yo tengo el dinero que si lo tengo en el banco? No es lo mismo. ¿Quién es el dueño del dinero si está depositado en el banco? El banco. Yo tengo un derecho a decirle, señor, acá en mi cuenta dice que yo tengo un saldo a favor de tantos millones de pesos, voy a retirar la mitad. Son deuda, exacto. Porque le deben a los ahorristas el dinero. De hecho, por eso el sistema de banco funciona, porque hay cierta confianza en que todos no vamos a ir a retirar juntos todo nuestro depósito a la vez. Porque si eso pasara, colapsaría el banco, ¿no? Porque con nuestra plata prestó. Y todavía tiene que cobrar eso para devolvernos. Pero como confía que no todos vamos a ir a retirar todo en el mismo momento, el sistema funciona. Pero no es lo mismo. Entonces, yo tengo un crédito contra el banco. Yo tengo un derecho a que el banco me devuelva, me pague mi plazo fijo, mi ahorro en cuenta corriente o en caja de ahorros. Entonces integra el patrimonio, pero no son cosas. Si yo tuviera los billetes, bueno, hay otro ejemplo de eso. Sí. No escuché. Es un derecho creditorio o crediticio, sí, un derecho patrimonial, sí. Es de estado civil casado. No cambia nada, si bien
el matrimonio implica un régimen legal sobre los bienes, lo vamos a ver brevemente, hay un impacto en la situación de la administración y disposición de los bienes, lo que la persona puede vender, comprar, alquilar, prestar, no es lo mismo si es soltero que casado, no impacta en lo que integra el patrimonio. Lo que es de él es de él. Y lo que sea de su esposa será de su esposa. No se mezclan los patrimonios, ¿cierto? La esposa puede tener un patrimonio mayor o menor, y eso no impacta en el patrimonio de, ¿cómo se llamaba este? Andrés. No sé, una parte de uno y otra parte de otro. Ya. Si en el, No. Auto. sí, Algo y así. vamos al registro. ¿De quién es el auto? De Andrés. Ese está en el patrimonio de Andrés. ¿De quién es el auto? ¿O de quién es el plazo fijo? Mitad y mitad. Entonces, la mitad del plazo fijo es de él y está en su patrimonio. La mitad del plazo fijo de la esposa estará en el patrimonio de ella. Vamos al registro y la casa o el departamento o la casa de fin de semana está a nombre de la esposa, es de ella. Ahí empieza a ser más complicado. ¿Sí? Habrá que probarlo ordinariamente con la factura. A veces carece de interés por el menor valor que tienen, pero habrá que probarlo. Si, supongamos, uno de los cónyuges no tiene ningún ingreso, no tiene una actividad, ¿no?, lucrativa registrada, no tiene un ingreso ni formal ni informal, y bueno, va a ser difícil presumir que pudo comprarse algo, ¿no? Pero va a depender lo que digan el instrumento de compra, de adquisición. Sigue siendo de la persona que recibió el regalo. Bueno, sí, si se lo regalaron a los dos es de los dos, ¿no? Supongamos le regalaron Bitcoin. Si se lo regalaron a los dos será 50 y 50 como el plazo fijo. Volviendo al tema, la situación de casado impacta en la administración y disposición de los bienes, pero no en lo que integra el patrimonio, ¿no? Cada uno va a tener su propio patrimonio. Y como regla general, con su patrimonio va a pasar a pagar a sus acreedores. Los acreedores del otro no le van a poder cobrar al patrimonio del que no es deudor, ¿no? De la pareja, uno le debe al banco, pero no tiene nada. El banco no le puede cobrar al otro cónyuge. Solo le puede cobrar al cónyuge deudor. Esto es la regla. Hay alguna excepción, es extrañísima, pero cada uno paga sus cuentas. Por lo tanto, la situación de casado no afecta la conformación del patrimonio. ¿Cómo? ¿Qué sería eso? Una casa. Sí. Si la inscribís a tu nombre, está tu nombre. Si la inscribes a nombre de los dos, como el plazo fijo, será a nombre de los dos. Si la inscribes a nombre de ella, será del patrimonio de ella. ¿Sí? Ahora, cuando termina el matrimonio, por ejemplo, por muerte, los bienes que se adquirieron durante el matrimonio se dividen mitad y mitad. No importa quién lo pagó. Pero eso es cuando termina. Mientras dura el matrimonio, lo que es de uno atiende a sus propios acreedores y el patrimonio del otro atiende a sus propios acreedores. No se mezclan los patrimonios, ¿sí? Solamente cuando se extingue el matrimonio, cuando termina por alguna causal, algunos bienes, los que se adquirieron durante el matrimonio, se dividen mitad y mitad. No importa quién puso más. ¿Tiene ahorros en dólares guardados en el domicilio, en el colchón? ¿Integra el patrimonio? Sí. ¿Cuál es la diferencia con el plazo fijo? Que no los tiene declarados. Bueno, sí, podría tenerlos declarados, no sé. Los tiene guardados, no los tiene en el sistema formal, pero los podría tener declarados. Lo tiene en la mano, él es el dueño, son cosas, ¿no? La moneda, el billete, es una cosa de la cual soy propietario. El plazo fijo o mi saldo favorable en una cuenta corriente es un crédito. Es un objeto intangible, un derecho a cobrar algo. También integra el patrimonio. ¿Sí? Si no lo tuviese declarado, también integraría, ¿no? Sí, integra el patrimonio, solamente que no lo va a querer declarar. Ya será una cuestión fiscal.
o una situación de estrategia tributaria. Pero integra el patrimonio siempre. Puede no declararlo. Y probablemente no se lo cuente a nadie. Pero integra el patrimonio. Tiene cheques por cobrar por 1,5 millones de pesos. Son créditos, ¿no? Funciona de manera parecida a lo del banco. Tengo un plazo fijo que vence el 29-20 de abril. Bueno, tengo un crédito que el 20 de abril el banco me tiene que reconocer. Como el sistema bancario hoy está sólido, no hay ninguna duda. ¿Cómo? Es un objeto inmaterial, exactamente. El crédito, aunque yo tenga el cheque papel, el crédito es un objeto inmaterial. Ahora, y si tiene cheques rechazados, lo mismo, sigue siendo un crédito, le siguen debiendo. Hay menos posibilidad de cobro. Ya, ya huele, algo huele mal en Dinamarca, pero integra el patrimonio. Puede pasarlo a pérdida. Tributariamente tendrá ventajas, pero sigue integrando su patrimonio. Es un crédito. Tiene deudas con Arca por 3 millones de pesos. Los que están a distancia también, si desean encender el micrófono y aportar, serán bienvenidos los aportes. Tiene deudas con Arca. La deuda forma parte. Es un pasivo del patrimonio, ¿no? Lo disminuye al patrimonio. Entiendo que no integra el patrimonio, solo integra lo que le suma, aunque esto lo descuenta, ¿no? En el neto, si nosotros tuviéramos que hacer un balance, y el balance neto habría que descontarlo. Pero de lo que él tiene, recordemos el concepto, de patrimonio, lo que dijimos que era patrimonio, que es el conjunto de bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, objetos materiales e inmateriales. La deuda es como la contracara del crédito, ¿no? El anverso del crédito no es un crédito, claramente, la antítesis del crédito, no integra el patrimonio. Más allá que en una declaración jurada de su situación patrimonial podría decirse, pero no integra el patrimonio. No tiene ningún sentido, ¿sí? Claro, también, puede ser. O porque no confía en los bancos. Tiene un contrato de venta de un vehículo que entregó pero no cobró por tantos millones de pesos. También, es un crédito. Como los cheques rechazados, tiene algo a cobrar. Más allá de que lo cobre o no, sigue integrando el patrimonio. Tiene un contrato de distribución de bebidas para distribuir de manera exclusiva en la provincia de Misiones. También, porque si bien no es un crédito, es un derecho de contenido patrimonial. Es un derecho a distribuir con exclusividad o no en una determinada zona un producto que puede ser líder o no. También integra el patrimonio. Como también lo podría, a ver si lo puse, no lo voy a decir si no. Como también podría integrar el patrimonio si fuera titular de una marca, ¿no? No es lo mismo vender una zapatilla con una marca cualquiera que una marca determinada. Eso ya tiene un valor, la marca, el nombre, el prestigio. Y el contrato también, ¿sí? Será una forma, habrá que buscar alguna fórmula que permita estimar el valor del contrato, dependiendo de la duración, de la exclusividad o no, de la zona que se le haya asignado, ¿no? Pero es un valor estimable. No es lo mismo decir, bueno, yo compro bebida gaseosa al mayorista y las revendo en algún lugar, que decir, yo tengo la exclusividad de la venta de esta marca en esta zona, ¿no? Porque le asegura que esa marca solo la vende él. Y si es una marca líder o un producto apreciado por el mercado, tiene un valor, ¿sí? ¿Cómo se relaciona el contrato de distribución con la exclusión de garantía? ¿Puede poner el contrato como garantía de una deuda? A ver, todo lo que integra el patrimonio, automáticamente, aunque yo no lo quiera, todo lo que integra el patrimonio, salvo los bienes excluidos,
están en garantía, funcionan en garantía. Ahora, cuando el objeto que integra el patrimonio es líquido, es dinero, es moneda, nacional o extranjera, la forma de hacer efectiva esa función de garantía es sencilla. Le embargo la cuenta del banco, me debe 2 millones de pesos, le embargo 2 millones de pesos, me pasan a mi cuenta, listo, cobré. Cuando el objeto es ilíquido, un camión, no sé, la chacra que viene ahora, una cosa, o otro derecho ilíquido, no un crédito, hay que liquidarlo. Es decir, la persona, el acreedor, no va a poder cobrar directamente, sino transformarlo primero en dinero y después cobrarse ahí. Entonces, por ejemplo, con el contrato de distribución no he tenido ningún caso, pero sí hay veces que la persona, nuestro cliente, es accionista de una sociedad anónima o es socio de una SRL, tiene 1/3 de una SRL. Entonces, ¿qué hace el acreedor si no puede cobrarle? Le subasta su porción de acciones o su cuota social. Se va, así como puede salir a subasta el camión o la chacra, subasta ese objeto inmaterial que no es creditorio. A alguno le puede interesar, quizás a otro socio, ¿no? Lo liquida y de lo que resulte se cobra. De una manera parecida, si un acreedor quisiera cobrarse por un objeto inmaterial, un derecho no creditorio, tendría que liquidarlo. O sea, mediante una subasta, transformarlo en dinero. Va a cobrar todo su crédito en la medida que el patrimonio sea suficiente. Si tiene un crédito por 100 y liquidando todo el patrimonio que cumple la función de garantía llega a 50, va a cobrar la mitad de su crédito. ¿No? Es una cuestión de lo que alcance. Pero tiene derecho a cobrar todo su crédito, sí. Por último, la chacra del abuelo era... ¿Cómo? También integra, por supuesto. ¿Sí? Así es. No importa el origen o cómo la adquirió, siempre y cuando no sea ilícito. Vamos a preguntarle a Chiquitapia, a Tobillino. Cosas difíciles de explicar. Pero no importa el origen, si integra el patrimonio, sea porque lo compró, porque lo recibió de regalo, o herencia, es de su propiedad. A los que están a distancia, les invito a que podamos trabajar. Vamos con otra actividad ahora de domicilio. Cuando quiera funcionar mi computadora. Profe, buen día. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Victoria. Mientras pongo la actividad. Las deudas no se pueden considerar como parte del matrimonio si son una obligación. ¿Por qué consideramos solo los derechos y no las obligaciones? ¿Me podés repetir? Porque no te escuché. ¿Sí? ¿Por qué consideramos solo los derechos y no las obligaciones? Por ejemplo, la deuda dentro de un patrimonio. Le consulto Porque, porque de otros sí, conceptos nos enseñaron. sí. Primero porque decimos el concepto de patrimonio es el conjunto de bienes, no de bienes y deudas. Y segundo porque no tiene valor, no tiene importancia sumarle al patrimonio las deudas, porque las deudas no cumplen la función del patrimonio. La función del patrimonio es de garantía. La deuda detrae el valor neto del patrimonio, pero no cumple la función de garantía. No, ni siquiera es de utilidad, no tiene ninguna razón de ser. Ay, no sé por qué está tan lento. Gracias. Algo parecido, sí. El derecho es solo los bienes materiales. Sí.
Para el derecho, el patrimonio está compuesto por los bienes materiales e inmateriales. Con el tema del patrimonio. Claro, patrimonio neto, cuando hablamos de un balance, exacto, descuenta. Aunque va a tener una composición similar, el patrimonio bruto va a tener una composición similar. Desconozco si contablemente hay objetos que se registran o no de manera distinta al patrimonio en este concepto, pero entiendo que es lo mismo. Todo lo que el contribuyente o la persona sea titular de bienes de objeto patrimonial. Estoy pensando, yo no sé si en una declaración, en un balance, cuando determinamos el patrimonio bruto, incorporamos los contratos, sí los créditos, pero no el contrato de distribución, no la participación accionaria, o la participación accionaria sí debería aparecer. O sea, puede haber alguna diferencia, pero bueno, la regla, lo que queremos marcar es que en el patrimonio, que cumple esta función de garantía al acreedor, está compuesto por todos los bienes susceptibles de apreciación en dinero. Que se registra en el diario, Debería, la participación accionaria lo he visto, es cierto. Lo de los contratos no lo sé, pero debería estar porque integra el patrimonio. No vale lo mismo, no es lo mismo el valor de una empresa que puede tener un gran depósito, un montón de camiones, muchos empleados, que si además tiene un contrato de distribución exclusiva de un producto líder, Arcor. ¿No? Va a vender mucho más si tiene ese contrato de distribución exclusiva que si no lo tiene. Vale más el valor de la empresa. Bueno, un tema de domicilio. Profe, Beatriz no sabe a dónde notificar a César un reclamo por falta de pago del alquiler. Un alquiler que tiene, Beatriz le alquila, César es el inquilino, no le está pagando, le quiere reclamar el pago del alquiler. profe, Le informo a ustedes, sí, una escucho. consulta. Y ¿Cómo no? si una persona es propietaria de una vivienda, ya sea IPRO o Procrear, y tiene una deuda, pero todavía está pagando, obviamente, es un crédito, sería, ¿no es cierto? Sí. En realidad, para el acreedor, y PRODA, banco, es un crédito. Para el propietario de la vivienda es una deuda. Entonces, la vivienda, si ya está a su nombre, si ya tiene título, integra el patrimonio. Si no tiene el título, no va a integrar la vivienda al patrimonio, pero sí el contrato con el banco o con el IPRODA. Tengo un contrato de adjudicación con el IPRODA. No tengo el título, pero tengo derecho a que si yo cumplo mi parte, el IPRODA me dé el título algún día. Bien, pero si yo tengo el título, pero todavía tengo el Sí. crédito, ¿la vivienda en sí no es mía o todavía, por respecto a la deuda, le corresponde al banco? Si la persona tiene título, es propietaria, integra su patrimonio y la vivienda es de esa persona. De hecho, en la medida en que las condiciones del contrato, podría venderla, alquilarla, prestársela a su hijo, porque es de él. Si tiene título, por supuesto. Si el título además tiene una hipoteca, bueno, el que la compra y la quiere vender, si el que la compra tiene que hacerse cargo de la hipoteca. Si el título dice que no la puede vender porque es de uso social, como suele decir el IPRODA, bueno, no la va a poder vender, la va a poder prestar a los hijos. Pero si tiene título, aunque la deba, aunque sea deudor del precio, por ejemplo, es propietario. ¿Sí, Carlos? Bien, bien, era eso nomás, profe. Gracias. Bien. Vamos al tema de domicilio. Beatriz le tiene que notificar a César y le va a ver a ustedes y le cuenta toda esta información que sabe. A ver, ¿a dónde le notifico? Le dice que César vive en Pastero al 1500, que tiene registrado en su DNI un domicilio en San Carlos, cada uno sabrá por qué, que tiene una empresa a su nombre y la empresa tiene domicilio en Junín, que tiene un contrato, que en el contrato de alquiler que firmó con ella, fijó domicilio en Bolivia, donde además es un local comercial que todavía no está habilitado. Para Arca, el domicilio es el de Junín. Para ATM, es en Combate en Bororé. Tiene una ensalada. La idea es que ustedes puedan determinar dos cosas.
¿En qué domicilio tiene que notificarle Beatriz a César? ¿Y cómo calificaría a los restantes domicilios? ¿Qué tipo de domicilios son los enumerados del 1 al 6? Pensémoslo, nos tomamos unos minutos y hacemos una presentación nuevamente. ¿Lo pudieron ver? ¿Les parece si tratamos de contestar esas consignas? Comenzamos por la segunda.
¿Qué tipo de domicilios son estos? El domicilio real es el primero, es donde vive la persona. Así es. El domicilio real es donde la persona vive más allá que lo tenga registrado o no registrado. ¿No? Donde vive con alguna intención de permanencia. ¿No? Si está temporariamente porque está de vacaciones, ese no será su domicilio real. ¿Mm? ¿El domicilio del documento? No. Vamos a... ¿Qué dice el Código de Domicilio Legal? El legal no. En donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que la persona está. No estoy encontrando el número del artículo, perdón. Y dice, ¿cuánto? 74. Y dice, solo tienen domicilio legal los funcionarios públicos, los militares, ayúdenme, los transeúntes, o sea, el que no tiene domicilio real, tiene domicilio legal donde está, y los incapaces tienen domicilio legal en el de su tutor o curador, que lo representa. Solo eso tiene, ninguno de nosotros tiene domicilio legal. Es una rareza el domicilio legal, porque el domicilio legal es, no importa dónde vos vivís, yo te voy a notificar acá y punto. El gobernador, ¿dónde lo notificamos? En su despacho de la Casa Rosada, al intendente en el 5º piso del municipio. ¿Sí? A los militares en el lugar donde prestan servicio. Todos los demás tenemos domicilio real, no legal. El domicilio del documento es un indicio, ¿no? Es decir, puede ser que viva ahí, pero si quedó viejo o quiso mentir, el que vale es el domicilio real. Salvo que tenga legal, pero son esos 4 supuestos excepcionales y raros, ¿no? Y si la persona vive ahí, digamos, puede ser haciendo un relevamiento, constatando con los vecinos, yendo a ver que esté ahí, que tiene servicios a su nombre en ese lugar, ¿no? O que está, llegamos, le notificamos y está. ¿No? Tiene una empresa y el domicilio de la empresa es Junín. Este no es un domicilio, es un indicio del domicilio. Quizás viva ahí, digamos, es como una posibilidad de domicilio. Pero si la persona no vive ahí, aunque dice que vive en San Carlos Corrientes, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. ¿Tu caso? No. Ah, en Garupá. Pero ya no vivís más en Garupá. Claro. ¿Cómo? Nunca viviste, pero pusiste domicilio ahí. Sí, puede ser, o puede ser que haya quedado desactualizado. Ahora es muy fácil cambiar de domicilio, pero hace pocos años era un chino ir a cambiar el domicilio. Entonces, no, voy después, la semana que viene. Uy, me mandan a votar allá lejos, bueno, no importa, una vez cada 2 años. Ahora es más simple, pero el domicilio que figura en el documento no tiene una calificación de domicilio, es una presunción de domicilio. Puede ser que la persona viva ahí, pero si ya no vive más, vale el real por sobre el declarado. El domicilio donde está la empresa, la sede de los negocios. Podríamos decirle que es un domicilio comercial, o la ley lo denomina es el domicilio real para la actividad de la empresa, o comercial. ¿Sí? Porque si ustedes recuerdan, domicilio real es donde vive o donde tiene la sede principal de los negocios. Entonces, para sus cuestiones particulares será la casa, para las cuestiones de la empresa será donde está la empresa. El domicilio que figura en el contrato de alquiler, dice, fijó su domicilio en Bolivia 156, donde está el local que alquiló, que todavía no está habilitado. ¿Qué tipo de domicilio es? Es un domicilio especial. Es un domicilio contractual especial. Así en Aila, el domicilio del documento no es un domicilio oficial, digamos. Es una presunción de domicilio.
El que fijó en el contrato es un domicilio especial. El que fijó en el contrato es un domicilio especial. Sirve para ese contrato, para nada más. El que tiene declarado en ARCA es un domicilio fiscal y dentro de los domicilios que conocemos, ¿cuál es? Es un domicilio especial también. Para el vínculo entre el ARCA y el contribuyente es el domicilio válido. Hoy en día igual las notificaciones son electrónicas. Pero no importa su domicilio real, cuando ARCA le tenga que notificar, le va a poder notificar en este domicilio, en ese vínculo contribuyente y el fisco. Lo mismo decimos de ATM. Si la persona es contribuyente de distintos fiscos, puede tener un domicilio fiscal para cada uno de ellos. Y de hecho, como todos notifican electrónicamente, es distinto. Es un domicilio también especial y fiscal. Y termino. Sí. Tiene domicilio, no tiene domicilio y la persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra. Es como el del transeúnte. Una persona que no tiene domicilio real, porque no tiene un domicilio fijo o estable, no tiene un domicilio donde decidió vivir o tener la sede de sus negocios, por lo que fuera, ¿no? Homeless, tiene domicilio donde está. Se le puede notificar dónde está. Lo cual lo hace muy difícil, lo cual lo hace muy complejo, porque si yo quisiera realmente notificarle algo, tendría que estar persiguiéndolo. Probablemente tenga pocos procesos judiciales, ¿no? Que le vayan a reclamar, si está en esa situación. Pero es la persona que no tiene un domicilio real. Nos dice Nicole que está transcribiendo la llamada. No entiendo qué. Eso capaz que era. Bueno, ojalá que todos puedan participar tranquilamente. ¿En qué domicilio tiene que notificar entonces Beatriz? En el real van todas las notificaciones generales, las que no tienen un domicilio especial. Pero ella tiene un domicilio especial. Acá. Le tiene que notificar el domicilio especial que firmó de ese contrato. Si es por un contrato. Si le quiere reclamar algo del contrato, le tiene que lo mismo que dijimos de ARCA o de ATM. Aunque viva en Pasteur, si para ARCA su domicilio fiscal es Junín, la notificación válida es en Junín, no en el real. El especial está por encima del real. Para ese caso, si Beatriz le quisiera reclamar otra cosa que no tiene que ver con el alquiler, le va a tener que notificar al real, que es un domicilio general para cualquier reclamo no determinado. Pero si existe un domicilio especial, el domicilio especial está encima del general o el real. Sí. Puede haber dos, uno donde vive, otro donde tiene la sede principal de sus negocios. La cantidad que quiera. De hecho, si la persona es contribuyente de mucho fisco, ¿no? Tiene un terreno en Posadas y tributa en impuesto inmobiliario, pero tiene uno en Garupá y tributa, va a tener un domicilio fiscal por cada fisco que tenga, ¿no? O podría tenerlo, podría concentrar todo en uno solo. Vamos a poner domicilio fiscal en el estudio del contador que me maneja todo lo de la provincia. Pero podría tener un domicilio distinto por cada fisco que tiene, por ejemplo. Bien, cerramos el tema de hoy con la presentación de las personas jurídicas. Voy a cambiar la presentación acá. Las personas jurídicas pueden, de alguna manera lo definimos, el código no las define. ¿Qué es esa mancha que aparece ahí? Ah, está.
Está demasiado lento. No sé por qué está tan lenta la computadora. Ya la habíamos definido como que es el conjunto de personas humanas, excepcionalmente incluso una persona humana, a la que el Estado le atribuye derechos y le impone obligaciones independientemente de sus integrantes, o de manera diferenciada de sus integrantes. Entonces no hay un concepto, pero va a ser persona jurídica lo que la legislación diga que es persona jurídica. Dentro de esas personas jurídicas encontramos dos tipos: las personas jurídicas públicas y privadas. Las personas jurídicas públicas están enumeradas en el Código Civil. Son el Estado Nacional, el Estado en todas sus formas, artículo 146, el Estado Nacional, Provincial, Municipal, la Ciudad de Buenos Aires, que tiene rango de provincia, aunque su jefe de gobierno no se quiere llamar gobernador. Las entidades autárquicas, jefe de gobierno, han elegido jefe de gobierno, pero podría llamarse gobernador. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires permite que puedan denominarse gobernador. Podría llamarse intendente, eso creo que medio que le baja el precio un poco, entonces no quieren. Eligieron jefe de gobierno. Las entidades autárquicas, que son desprendimientos del Estado, las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico le atribuye el carácter de público, ¿no? Personas jurídicas creadas por ley. Por ejemplo, los colegios y consejos profesionales. El Colegio de Médicos, el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados, el Colegio de Arquitectos, son todos creados por ley. Esa institución, ese colegio, esa persona, es una persona de derecho público, no estatal, ¿no? Es pública, pero no estatal. También son personas jurídicas públicas los estados extranjeros, las organizaciones del derecho internacional, OEA, ONU, ¿no? La Corte Interamericana. Y toda persona pública constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte del derecho de su nacimiento. Es decir, si para el Estado brasileño, no sé, voy a decir, Petrobras es una persona jurídica pública, para Argentina esa empresa sería pública. Esa persona jurídica sería pública. No lo sé, dije cualquiera, ¿no? Digo, si para el Estado extranjero es persona pública, para Argentina lo reconoce con el mismo rango. Y la Iglesia Católica, ya que hay una concesión que hace el Estado a la Iglesia. Las demás iglesias no son personas jurídicas, pero no públicas. ¿Qué ventajas tienen las personas jurídicas públicas? Que existen porque están enumeradas en la ley. Nadie necesita darle autorización para funcionar, nadie necesita decir que sí pueden trabajar o no pueden funcionar. Automáticamente existen, ¿no? Y son personas jurídicas sin que necesiten un reconocimiento de algo o de alguien, que no va a pasar con las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas privadas, en cambio, están numeradas en el artículo 148, aunque la numeración no es taxativa, no agota todos los supuestos. ¿Pero quiénes son? Las sociedades, que antes llamábamos sociedades comerciales, SA, la Sociedad Anónima, la SAU, la SAS, la SRL, las asociaciones civiles, que son clubes, ¿no? Un club de barrio, un club de amigos, un club de fútbol, un club deportivo, un club social. Las simples asociaciones son personas jurídicas que se constituyen como un club, como una asociación, pero no reúnen todos los requisitos. Entonces la ley le da personería, pero restringida. Por ejemplo, no van a poder ser propietarios de inmueble, pero pueden tener otro patrimonio. Las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades religiosas, lo que decíamos hoy, son personas jurídicas, pero tienen que ir a presentarse a la autoridad y decir, quiero constituir como iglesia. Y si hasta que no le dicen sí, ok, podés, no son personas, a diferencia de las públicas. Las mutuales, las cooperativas, el consorcio de copropiedad, ¿no? El consorcio, que es el conjunto de propietarios de un edificio dividido en propiedad horizontal, también es persona, ¿no? Tiene derecho a cobrar las despensas, tiene obligación de hacer el mantenimiento del edificio, es persona. Pero además termina diciendo, y toda otra persona jurídica
contemplada en las disposiciones de ese código, de este código, o de otras leyes. Es decir, siempre y cuando la ley diga que es persona jurídica, es persona jurídica. Con lo cual puede haber más. De hecho, hay más. Respecto a la persona jurídica, nos vamos a detener brevemente en los atributos. A diferencia de los atributos de la persona humana, trae una regulación mucho más breve. También son nombre, domicilio, patrimonio, y acá le agregamos objeto. No hablamos de capacidad, porque no tiene voluntad la persona jurídica, hablamos de objeto. Respecto al nombre, el artículo 151. Tiene que tener un nombre, y lo importante es que el nombre debe agregar el tipo de persona jurídica que es, ¿no? California S.A. Sabemos que es una sociedad anónima. El territorio, sociedad anónima. Tiene que aparecer la forma jurídica adoptada. Si es una cooperativa, si es un club, asociación civil, amigos de la Plaza Esteves. Es un club. Fundación Favaloro. Le tiene que decir qué tipo de persona jurídica es. ¿Por qué? Para que los que contratan con ella no tengan que ir al estatuto a ver si es una sociedad anónima, si es un club, si es una fundación, una cooperativa. Sí, claro. Permiso. Cerrar un poquito. Por supuesto. Podría ocurrir, por ejemplo, que, voy a dar un ejemplo que conozco, y que a veces aparece, ¿no? Durante mucho tiempo, la empresa propietaria de la marca Ilolai no era Ilolai S.A., era, bueno, el conjunto de herederos de sus propietarios, ¿sí? Sucesores de fulano de tal, Alfredo Williner, era el dueño. El dueño había fallecido, los herederos continuaron, y esos herederos que continuaron eran una persona jurídica. Y probablemente hoy se llame, qué sé yo, Williner S.A., supongamos. Aunque el nombre comercial es Ilolai. Lo mismo que la Serenísima. Ahora la compró, acaban de venderla a la Serenísima. Entonces puede haber un nombre de la empresa y un nombre comercial. El nombre comercial integra el patrimonio, pero no es el nombre. Vendría a ser algo parecido al seudónimo. ¿Hablamos de seudónimo en el nombre? Es el nombre artístico, ¿no? Mirta Legrand. No es un nombre verdadero, pero es conocida con ese nombre. Vendría a ser algo parecido. No sé quién es, pero el periodista. Tan complicado que le puso Z. Bien, sí, es razonable. Respecto de domicilio, el código distingue domicilio y sede. Artículo 152. Es domicilio el lugar. Acá, la verdad que esto complica, pero bueno, está así. El domicilio no es el lugar donde está la empresa o la persona jurídica, sino es la jurisdicción donde está funcionando, donde está inscripta. Entonces, domicilio puede ser Posadas. Sede es el lugar físico donde está. Bolívar 1504. Esta distinción permite que la persona jurídica pueda cambiar cuando quiere la sede, pero para cambiar la jurisdicción tenga que pedir autorización. Miren el dolor de cabeza que tiene la AFA, porque quiere salir de Cava para ir a Buenos Aires, una jurisdicción seguramente más, o que considera más amigable, y no lo puede hacer. Si quisiera cambiar la sede, no el domicilio, es decir, supongamos, salir de Avenida de Mayo al 400 y ir a, no sé, Cerrito al 400, lo podría hacer sin pedir permiso a nadie, porque está dentro del mismo domicilio, Ciudad de Buenos Aires. Pero como quiere salir de Buenos Aires e irse a Pilar, cambia de jurisdicción, cambia de domicilio, tiene que pedir autorización y se le está embarrando la cancha. No lo puede hacer. La ley distingue domicilio, que es el lugar donde está inscripto, donde está registrada, quien lo controla, a esa persona jurídica, de sede, que es el lugar físico donde tiene el establecimiento. Patrimonio no dice nada, no dice mucho,
dice la persona jurídica debe tener patrimonio, ¿no? Debe tener patrimonio. El patrimonio es un atributo de la persona jurídica y cumple la misma función que el patrimonio de la persona, pero lo distinguimos del capital social. Hay algunas personas jurídicas, las sociedades, que tienen que tener capital. Es decir, una cantidad mínima o una cantidad de dinero que no pueden repartir a los socios, que la tienen que guardar dentro de la empresa, ¿no? Si tengo una empresa con un capital de 50 millones de pesos y tengo ganancias por 75 o ingresos por 75 o un patrimonio de 75 millones de pesos, la empresa podría distribuir ganancias a los socios solamente por 25. No podría distribuir el capital. Entonces, el capital cumple una función importante distinta del patrimonio. El capital es lo mínimo que debe dejar la empresa sin distribuir en ganancias. No en efectivo, lo podría dejar en stock, en maquinaria, en inmuebles, pero lo tiene que dejar. Y por último, el objeto. Dijimos que no hablamos de capacidad, como hablamos de la persona humana, lo que puede o no puede hacer, pero de manera análoga hablamos de objeto. ¿Qué es el objeto? Lo que tiene autorizado a realizar la persona jurídica. El objeto es lo que la autoridad que la autorizó a funcionar le permite realizar. Si es una empresa constructora, no va a poder dar préstamos minoristas o cotizar o invertir en bolsa. Si es una empresa de venta al consumidor, a minorista, un supermercado, no va a poder dedicarse a un loteo de inmuebles. El objeto, de manera análoga a la capacidad, restringe lo que la sociedad, la persona, puede o no puede hacer. En algún momento, para evitar este problema, lo que hacíamos era poníamos un objeto que, bueno, teo la sociedad, Pirulo SRL, y desde vender chipa en la calle hasta invertir en multinacionales, podía hacer de todo. Hoy la autoridad de aplicación no permite esto, no permite un objeto que haga todo, no puede ser el hombre orquesta. Puede tener un objeto amplio, pero tiene que ser preciso. ¿A qué se va a dedicar? El objeto cumple la función de saber qué es lo que la empresa puede hacer. Si se dedica a la construcción, bueno, va a poder comprar camiones, va a poder invertir en maquinaria. El objeto siempre debe ser dentro de la ley, ¿no? Por supuesto, un objeto lícito. El objeto tiene que ser un objeto lícito. Pero marca lo que puede hacer. Entonces, si una SA para una constructora decidiera, no sé, poner una empresa de préstamos, debería cambiar su estatuto y ampliar el objeto. Si no, no lo va a poder hacer. ¿No? Por eso funciona de manera parecida a la capacidad. Le invito a que miren el material que tenemos en la aula virtual. Recuérdenme lo del parcial, así lo vamos trabajando. Y en principio, nos vemos el lunes que viene. Hasta pronto. Sí.